La brújula es una herramienta que pocos jugadores utilizan bien cuando juegan a GeoGuessr. Esta sirve mucho más de lo que parece y hoy te voy a enseñar a sacarle su máximo partido. Vamos con un ejemplo, pero antes vamos a configurar la brújula correctamente. Como veis, de forma predefinida nos viene esta brújula aquí en la parte superior donde nos marca el sur, el suroeste, el oeste, el norte, etc. Pero además podríamos agregar una brújula aquí viniendo a la rueda de configuración donde pone brújula, agregar la clásica y la moderna. Le damos a reanudar y como veis ya nos aparece esta brújula clásica que si yo giro la cámara, la parte roja y la parte blanca también se mueven, pero la roja es la que nos apunta al norte. Bien, pues vamos a analizar esta ronda de una forma muy rápida. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Primero el sol. Tenemos el sol que nos apunta hacia el norte. Tenemos la N aquí, pero también tenemos la parte roja apuntando hacia el norte. ¿Qué significa esto? Que por motivos técnicos que os mostraré después, nos encontramos en el hemisferio sur. Bien, ahora, sabiendo que estamos en el hemisferio sur, ¿qué más podemos ver? Tenemos costa, que nos va a servir para alinear. La conducción, a ver la conducción. Tenemos, este coche va hacia adelante, por lo tanto está por la izquierda, conducimos por la izquierda. Esta es la parte ancha de un coche que va por la izquierda. Tenemos líneas amarillas exteriores y líneas blancas interiores. Bueno, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Con la costa, con todo, ya sé dónde estoy. Os lo voy a demostrar. Primero, sé que estamos en el hemisferio sur, que conducimos por la izquierda. Por lo tanto, ya podemos descartar todo LATAM. Estamos en Australia o Sudáfrica. Australia no tiene este coche, por lo tanto, me voy a quedar con Namibia o Sudáfrica. Y si tenemos el mar al oeste, o sea, a la izquierda, pues tenemos que estar en esta costa de aquí. Como a mí esta vegetación no me gusta para Namibia, normalmente no es así, me voy a quedar con Sudáfrica. ¿Qué voy a hacer? Voy a alinear nuestra carretera con el norte, con la brújula. Ya sé que vamos en esta dirección y que tenemos la costa muy cerquita. ¿Qué tengo que hacer ahora? Paso muy rápido. Paso a buscar una costa que pueda ser muy parecida. Esta es muy parecida, pero aquí hay mucha edificación, hay mucha población, aquí no puede ser. Estamos cerca del agua, aquí no puede ser. Aquí sí que puede ser. Uy, he movido el norte. Aquí sí que puede ser, aquí también puede ser, y todo esto vamos a ver si hay más sitios. Y aquí se complica, porque ya la costa no coge exactamente esta alineación, ¿no? A ver, aquí sí que podría ser, pero no me alinea bien del todo. A ver, así que me voy a ir a la parte de abajo, que creo que es la única que me alineaba. Vamos a ver, aquí no, aquí no, aquí no. A ver, había una carretera, aquí sí, mira, aquí tenemos una carretera. Esta me alinea perfectamente, ¿eh? Voy a poner el... Tal. Aquí tenemos una curva delante, no va hacia la izquierda la curva, por lo tanto, aquí exactamente no es. Vamos a ver. Aquí, mira, aquí tenemos una curva a la izquierda, una que luego va allí hacia el otro lado. No se llega a ver aquí, ¿eh? Así que no puedo determinarlo. Ahí me estoy dando cuenta que hay una vía del tren aquí. Efectivamente tenemos una vía del tren. Vale, perfecto. Oye, pues creo que lo tenemos, ¿eh? Rápidamente. Vamos a intentar cuadrar un poco las distancias. Esta curva la tenemos bastante cerca. Esto es difícil de estimar a veces, sobre todo en países grandes. ¿Qué más puedo fijarme por si acaso? Allí tenemos tierra. A lo mejor quiere decir que si abajo hay tierra, es posible que sea esta curva de aquí, todo esto, lo que vemos allí al fondo, ¿no? Mar y luego tierra, pues puede ser efectivamente esto. No estoy seguro de que estemos en el lugar correcto, pero es muy probable. Y solamente alineando la costa, sin siquiera ver la carretera, que coincida con esta parte de aquí. Bueno, ha sido casi, hemos acertado muy bien la región del país, pero no hemos clavado ese Viking. Sin embargo, ha sido muy buena guess. ¿Y cómo? Gracias a la brújula, gracias al sol y gracias a la costa que nos ha permitido alinear con esa brújula. La brújula nos sirve principalmente para dos cosas. Una, para determinar en qué hemisferio estamos, e inclusive dentro de este concepto, poder descartar un país de otro cuando tenemos un 50-50, y esto es muy útil. La otra cosa, y todavía más importante, es poder alinear carreteras, costas, pueblos con una alineación determinada, y esto normalmente nos puede ayudar muchísimo a acercarnos al 5K o clavar inclusive el mismo. A lo largo de este vídeo también te voy a enseñar varios tips que muy poca gente conoce y utiliza, así que no te los pierdas. Como vemos en esta imagen, si el Sol se encuentra al norte, nosotros nos encontraremos en el hemisferio sur, y eso ocurre porque el Sol viaja, o bueno, se alinea con la línea del Ecuador, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos aquí en el sur, lo vemos hacia el norte. Y aunque parece una tontería decirlo, quiero destacar que la sombra, por supuesto, apuntará al lado contrario donde está el sol. Como veis aquí en esta imagen, la sombra del coche de Google está hacia abajo, hacia el sur. Bien, y esto es muy importante, no por el coche de Google, que también nos ayuda, sobre todo el trípode de la cámara, que podemos ver la sombra mientras estamos jugando,
Sobre todo los palos que son finos como los postes eléctricos, las vallas, los volardos y ese tipo de cosas son muy precisas porque son muy finitas. Entonces si nosotros tenemos dudas con el sol porque no está muy claro cuando lo estamos alineando con la brújula, si nos fijamos o encontramos una sombra nos va a ayudar muchísimo más. Y esto es algo que mucha gente no utiliza o que empieza a utilizar muy tarde. Como veis, no solamente nos ayuda a determinar el hemisferio, sino que también descartar países es bastante fácil, porque hay países que se pueden parecer, pero que podemos descartar según el hemisferio en el que estamos. Y luego, como vais a ver en este mapa, hay algunos países que se encuentran muy cerca de la línea del Ecuador y que nos podrían confundir. Aquí en América no podemos encontrarnos Colombia, Ecuador, Brasil también tiene una zona que está al norte, entonces esto nos puede ayudar, ¿no? A ver si abrimos una foto ahí, vemos que nos encontramos en una ronda de Brasil, pero que está en el hemisferio norte. Si miramos hacia el sol, ligeramente la brújula podéis comprobar que está hacia el sol está hacia el sur y nosotros por lo tanto estamos en el hemisferio norte. O por lo menos la brújula está medio que ni siquiera está muy claro y eso nos puede dar un indicio que nos encontramos en un Brasil que está muy cerca de la línea del Ecuador. Luego, en África es muy importante también tener en cuenta el hemisferio, puesto que muchas veces podemos tener dudas de si estamos en Kenia, a lo mejor nos podemos confundir también con Ruanda, Kampala está justo pasando por la línea del Ecuador, y esto nos puede servir de un Nigeria, un Ghana, un Senegal, a un Namibia, Botsuana o Sudáfrica, ¿no? Esto nos puede servir, así que en África podéis tenerlo en cuenta si tenéis alguna duda, mirar hacia el sol e intentar a ver si podéis determinarlo. Luego, en Asia-Oceanía también podemos ver algunas diferencias. En Malasia e Indonesia se encuentran justo en la línea del Ecuador y a veces nos puede ayudar el sol. Tengo una ronda preparada que os quiero mostrar. Y es esta de aquí. Antes me salió y dije, la voy a guardar para el vídeo porque es muy interesante. Vemos que tenemos palmeras de aceite, que son estas oil palms. Son muy fáciles de reconocer. Dejadme que os muestre una imagen. Como veis son unas palmeras que tienen las hojas muy largas, un verde muy oscuro y el tronco suele ser muy pequeñito. Normalmente no podemos ver el tronco porque se suelen plantar muy juntas o de forma habitual están plantadas muy juntas y normalmente lo que vemos simplemente son las ramas, como vemos en esta ronda de aquí. ¿Veis? Y a no ser que nos vayamos a fijar al tronco, realmente es muy difícil verlas. Pero eso sí, son muy fáciles de reconocer y muy útiles. Bueno, pues aquí tenemos un dilema. Sabemos, y os lo dejo como dato curioso, que las oil palms crecen habitualmente solamente en la línea del Ecuador. O sea, si nos venimos al mapa, por la línea del Ecuador, en Colombia, Ecuador, podemos encontrar oil palms. En Brasil creo que no, pero no descarto que haya. Pero sobre todo donde abundan muchísimo, muchísimo, son en Malasia e Indonesia. También las podemos encontrar en Tailandia, cerca más del Ecuador, no en la parte norte, sino por esta ramita de aquí que llega casi a la línea del Ecuador, es donde la vamos a encontrar. Y en Filipinas también se pueden ver, pero donde abundan muchísimo, donde suele haber siempre, o sea, si nos sale una ronda con muchísimas palmeras, lo primero que tenemos que pensar es que estamos en Indonesia o en Malasia. Así que, viendo que tenemos muchas palmeras, diría que estamos en un país asiático, por cómo se ve. Esta señal está a la izquierda, por lo que conducimos por la izquierda. Ya sé que no puede ser Ecuador o Colombia. Así que viendo este sitio, si me fijo en el sol, aquí el sol nos puede ayudar a resolver este 50-50. Vemos que el sol está medio que, pero estamos más hacia el sur, como veis aquí el suroeste, más hacia el sur que hacia el norte. Por lo tanto, si el sol está al sur, yo diría que estamos en Malasia. Por supuesto, me puedo fijar en otros detalles. Aquí tenemos un poste que me asegura que estoy en Malasia, pero yo lo que quiero que os quedéis hoy es con el sol, que si en el caso de que no estuviese ese poste y yo me encuentro en una ronda como esta, voy a apostar más por ir a Malasia que por ir a Indonesia. ¿Puede estar equivocado? Sí, porque en la línea del Ecuador, muchas veces si el sol está muy alto, la brújula puede no enterarse muy bien o puede no quedar muy claro en qué hemisferio estamos. Pero si hay que apostar por uno de los dos y la brújula nos da un poquito más de porcentaje hacia el norte, pues nos vamos al hemisferio norte. Como suelen salir más por esta zona de aquí, pegado a la costa de Malasia y también de Indonesia hacia la costa norte, pues nos vamos a quedar por esta zona de aquí. Así que le vamos a dar aquí a Kuala Lumpur, a ver en qué zona de la costa podría ser. Bueno, pues estaba en Sabah, que también vale, porque también está cerca del Ecuador. Normalmente suele ser en esta de aquí donde más nos encontremos, pero también puede salir en Kalimantan, en esta zona de aquí de Kalimantan, de aquí también, por esta de aquí, y también podemos encontrar en Filipinas, como decía. Pero bueno, esto nos ayuda por lo menos a determinar que no era la parte sur de Indonesia o la parte que está por debajo del hemisferio de la línea ecuatorial. Y un pro tip extra que os puede servir de ayuda en el caso de que no encontréis otros elementos. Tanto las placas solares como las antenas parabólicas de las casas, las que están arriba para coger la televisión,
esas siempre van a estar apuntando al ecuador, a la línea ecuatorial. Por lo tanto, si estas están mirando hacia el sur, nos encontramos en el hemisferio norte y viceversa. Vamos a ver un ejemplo. Nos encontramos en una ronda como esta en pleno desierto. Quizás muy difícil de determinar en qué país estamos, o quizás en qué hemisferio estamos. Pero si somos detallistas, podemos ver que tenemos aquí unas placas solares y que estas están mirando hacia atrás, o sea, hacia nosotros, hacia el norte, ¿no? Pues si nos fijamos en la brújula, hacia abajo está el norte. Y esta es la cuesta, la inclinación que tiene la montañita, está mirando hacia aquí. Por lo tanto, podemos determinar, gracias a estas placas solares, que lo más probable es que estemos en el hemisferio sur. Y un desierto como este, en el hemisferio sur, donde aparentemente conducimos por la derecha, solamente se me ocurre un país. Chile, Perú o Bolivia, y seguramente con esto que estamos viendo aquí, con las líneas blancas, al final podemos descartar el resto de países y quedarnos solamente con Chile. Yo ya sé que es Chile porque lo he mapeado, de hecho he ido a buscarlo y os lo voy a mostrar aquí, cómo estamos en este desierto, que como dato adicional, que sepáis que en Chile es donde se encuentra la mayor concentración de placas solares del mundo. Por lo tanto, puede ser un buen tip. Además, tanto en Brasil como en Indonesia y Malasia se utilizan mucho las antenas parabólicas y podemos verlas en cualquier ronda. Aquí, en esta que habíamos puesto antes de ejemplo, podemos ver varias antenas parabólicas. Y esto nos puede ayudar un poco, porque si vemos, aquí el sol está bastante confuso. Si vemos alguna antena parabólica para donde esté mirando, esta está apuntando hacia el sur, esa está apuntando hacia allí, ¿veis? No está apuntando hacia nosotros, sino hacia allí, que quiere decir que la flecha está blanca apuntando hacia el sur. Nos encontramos en el hemisferio norte, o sea que es un Brasil donde estamos por encima de la línea ecuatorial. ¿Veis? A veces este tipo de detalles nos pueden servir en una ronda donde no tenemos otra información. Pero cuidado, el sol no siempre es fiable. De hecho, os voy a mostrar varios momentos en los que el sol es muy poco probable que nos pueda ayudar y es muy importante que lo tengáis en cuenta también. Si nos encontramos cerca del ecuador, el sol normalmente va a estar apuntando mucho al cielo, ¿no? Como nos podemos encontrar aquí en Indonesia, en esta imagen de aquí, vemos que tenemos que mirar muy hacia arriba y entonces deja de ser muy fiable. Que si lo vas a utilizar en estos casos, cuando sabes que estás en unos países cerca del ecuador, que sea el último recurso, pero nunca el primero. Luego, otros ejemplos es cuando nos encontramos muy al sur. Aquí en el sur de Chile o en el extremo norte del planeta nos podemos encontrar que el Sol está muy al horizonte. Eso tampoco es muy fiable. Cuando el Sol está muy bajo no nos podemos fiar. De hecho, fijaros que la brújula aquí nos marca directamente al oeste, ¿no? Y eso es normal. Por lo tanto, no nos podemos fiar cuando nos encontramos o creemos que estamos muy al norte o muy al sur del planeta. Jugando he descubierto dos países que les suele fallar muchísimo el sol. Uno de ellos es México. Si nos fijamos en algunas rondas, podemos ver que aquí el sol nos marca como que está más hacia el norte. Sin embargo, no estamos en el hemisferio sur, como lo sugiere, sino que estamos en el hemisferio norte. Así que mucho cuidado. Cuando estéis en una ronda donde no sabéis muy bien si estáis en México, Colombia, Brasil, que estáis en estos países donde se parecen un poco y no lo sabéis, y el sol parece estar muy raro, oye, yo pensaría que podría ser México y más de una vez he ido allí y me ha funcionado. Pero ojo, esto no quiere decir que siempre te vaya a funcionar. Simplemente tómalo con pinzas y que lo tengas también en cuenta para saber que en México puede fallar el sol. Jugando también me he dado cuenta que Australia, pero sobre todo en el norte de Australia, la brújula suele fallar. Normalmente es bastante distinguible Australia Norte, o por lo menos Australia, pero es importante saberlo por si os encontráis en alguna ronda donde no estáis seguros, que sepáis que, por ejemplo, aquí el sol nos lo marca que está al sur cuando nos lo debería marcar que está al norte. Os voy a mostrar varios ejemplos, no me ha costado nada encontrarlas. Otra vez el sol al sur, estamos en el hemisferio sur, no podría ser. Nuevamente aquí el sol parece estar al sur, vamos a ver otra última. Y aquí nuevamente el sol ni siquiera está ni al sol ni al norte ni al sur, está ahí 50-50, entonces falla bastante. Pero bueno, también me he dado cuenta que de forma general las cámaras más modernas suelen ser más fiables y las cámaras antiguas suelen ser menos fiables. No sé si se debe a que cuando mapearon con el coche de Google Street View no configuraron bien la brújula, o bien porque antiguamente daba más errores. No tengo ni idea. La cosa es que contra más moderna, más fiables y contra más antigua, menos fiables. Por ejemplo, vamos a ver cómo puede ser que en el año 2014 aquí el sol esté mal, ¿no? Respecto con la realidad, pero si nos vamos a 2025, ahora sí está bien. El sol nos lo marca al norte y nos encontramos en el hemisferio sur. Por eso, tener en cuenta que estos fallos pueden ocurrir según el año de la cámara. Pero sin duda, para lo que más sirve y mejor funciona la brújula es para la alineación, tanto de las carreteras, de las costas, de las vías del tren, como hemos visto, y también de la cuadrícula de un pueblo. Ya veréis qué útil es esto. Nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. He traído este ejemplo que suele ocurrir bastante más de lo que parece. Primero,
enseñaros que nos encontramos en un pueblo cualquiera, que esto podría ser una ronda en un juego. Si nosotros alineamos, y os voy a enseñar un tip para alinear de forma maravillosa, rápida y útil, que mucha gente tarda mucho tiempo en aprender, es que la letra N del teclado, si le damos una vez, nos alinea la brújula al norte, y si le damos una segunda vez, nos baja la cámara para que veamos el ángulo de la carretera. Esto quiere decir que en un segundo podemos determinar en qué ángulo estamos. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo y además nos ayuda a encontrar pueblos. ¿Lo sabías? Sí. Porque las poblaciones, muchas veces en muchos países, tienen diferentes alineaciones. Este de aquí, vamos a ver si le doy NN, podemos comprobar que la alineación del pueblo completamente tiene esta alineación. Eso, si nosotros estamos en una zona porque hemos leído el cartel de la provincia o de alguna ciudad y estamos buscando algún pueblo, podemos ver que, por ejemplo, este no nos alinea. Esta zona de aquí tampoco. Por lo tanto, ya podemos descartar que este pueblo no es. Lo que tendríamos que ir haciendo es buscar un pueblo que nos encaje. Pero cuidado, es mucho más fácil de lo que parece, ya que si os fijáis, los pueblos o la avenida principal de las poblaciones suelen estar alineadas con la carretera principal. Esta carretera, la número 2 de la provincia de Buenos Aires, nos viene a alinear exactamente con todos los pueblos con los que atraviesa. Y este de aquí, Las Armas, también nos coincide. O sea que si estamos buscando un pueblo, empecemos primero buscando una carretera que tenga esa alineación y luego el pueblo. A ver, esto a veces no lo vamos a conseguir siempre, pero más de una vez te aseguro que si lo intentas siempre lo vas a encontrar. Algo interesante de la alineación también puede ser encontrar islas. Si nosotros nos venimos a Palawan, la isla de Filipinas, y alineamos la carretera, veremos que la alineación de la carretera que tenemos aquí en pantalla sigue más o menos la misma forma que la isla. Y esto suele ocurrir en todas las islas, pero es una cuestión de lógica. Si yo estoy en una isla y quiero construir una carretera, la voy a hacer que vaya de un extremo al otro. Por lo tanto, habitualmente, la mayor parte, esa carretera tendrá la forma de la isla. Y esto nos sirve, si sabemos que estamos en una isla y estamos intentando averiguar cuál es, la alineación puede ser la clave para encontrarla. Y como hemos visto también en otros ejemplos, nos pueden ayudar a alinear curvas, sabiendo si al norte hay una curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso también nos va a ayudar a encontrar la carretera exacta o el 5K. Todo este tipo de recursos son cosas que con el tiempo vas conociendo y te vas dando cuenta que si ya los tienes medio aprendidos, puedes acelerar el proceso y encontrar una mejor guess en menos tiempo. Que eso a veces cuando estás rankeando y te tiran instant, pues es importante. Si queréis vamos a ver otro ejemplo. Si tenéis alguna duda, bueno, sé que es un poste francés porque tiene una pegatina azul y esto es muy pero que muy común en Francia. Luego aquí también tenemos un poste de escalera, de este con hoyuelos tipo gofres, que también es típico de Francia y España, entre otros. Hablaremos también en esta guía muy profundamente de todos los postes para que los podamos aprender bien. Ahora, sabiendo que estamos en Francia y que tenemos mar al norte, nosotros alineamos con NN en la tecla y vemos que tenemos esta alineación. Pues lo que tenemos que hacer es buscar una costa que tenga aproximadamente esta forma. No me voy a poner a buscar carreteras, simplemente quiero daros el tip de que esta es una forma rápida de ir a buscar un sitio que coincida. No voy a venir a buscar esta costa porque no me coincide, tenemos el mar hacia la derecha. Vamos a buscar por una rama de estas pequeñitas, quizás esta de aquí, quizás esta de aquí o quizás esta de aquí. Si me tiran muy rápido, lo primero que me alinee es a lo que le voy a dar. No sé si esta guess va a funcionar o no, pero vamos a darle y vamos a comprobarlo. Bueno, pues he fallado, pero he fallado por poco, me he equivocado de costa. Lo más, si tengo que hacerlo muy rápido, voy a tirar a la que más me parezca y si tengo más tiempo, porque mi rival me lo permite, voy a ir a buscar una costa que me coincida bien, voy a analizar bien las curvas de las carreteras que tengo y voy a intentar clavar ese 5K. La verdad es que es mucho más fácil. Lo he querido hacer rápido, como si me encontrara en una ronda donde me aprietan con el tiempo, pero si tienes un poco más de tiempo es mucho más fácil de lo que parece, ¿verdad? Se puede encontrar el 5K simplemente viendo la alineación, la brújula y la costa. Como regalo por haber llegado hasta aquí, os voy a dar un pro tip que es espectacular y mucha gente tampoco sabe cómo funciona cuando empieza a jugar a GeoGuessr. Y este nos va a servir de complemento para utilizar la brújula, la alineación o cualquier otro tipo de información. Nos encontramos en una ronda donde el sol no queda muy claro, no tenemos nada de información, el coche no se llega a ver bien, no tenemos ni idea de dónde estamos. ¿Qué podemos hacer? Estamos en una partida de Moving y tenemos que ir a buscar esa información, ya sea la del sol o la que nos haga falta. Así que vamos a hacer clic en la flechita, pero inmediatamente después vamos a mantener el espacio y veremos cómo así nos movemos muchísimo más rápido de lo normal. Así, si el sol antes no se veía bien, vuelvo a mirar, se sigue sin mirar bien, no encuentro ningún tipo de información, nada, venga, pues sigo, más rápido, tenemos que ser más rápidos que el rival. Y esto, en niveles bajos, vuestros rivales no lo van a conocer, no van a saber cómo se mueve rápido. Ahora el sol sigue estando mal, pero quizás encuentre algo de información, quizás he podido alinear un río, una costa o lo que sea. ¿Nos puede servir o no? Lo que no cabe duda es que vamos a tener mucha más ventaja que nuestro rival.
Pues mira, rápidamente he encontrado un poste octogonal. Eso ya me está diciendo en qué país podemos estar. Vamos a darle a México, que es donde suele haber más postes octogonales. Si nuestro rival no tiene ni idea, seguramente paniquee y nosotros ya hayamos clavado el país muy rápido. Así que espero que a partir de ahora no cometáis el error de la mayoría de la gente de pensar que la brújula solamente funciona para saber en qué hemisferio estás. Sirve para descartar países, para alinear con costas, para alinear poblaciones y para clavar carreteras. Si sabes utilizarla, como hemos visto en este vídeo, te va a dar una ventaja enorme frente a tus rivales. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario un enlace a un mapa de GeoGuessr para que podáis practicar. Ahora es tu turno de elegir, te dejo dos opciones para aprender. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.